Bueno, ya lo veis. Es un currículum chiquitito que había que dar una oportunidad, ¿sí o no? Claro. Bien, ya habéis visto, se trata de un chaval que está empezando, apenas lleva 20 y tantos años en esto de la animación, ha participado en películas de la Disney como, sin importancia, como Tarzán, El jorobado de Notre Dame, Hércules, tontería. Y más recientemente en Gru, mi villano favorito, del cual es poseedor de la idea original y además su productor ejecutivo. También ha recibido 2 nominaciones al Premio Annie de animación y en la actualidad es el director creativo de Spa Studios. Ya lo habéis visto ahí. Se trata de Sergio Pablos. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Enhorabuena, Sergio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un orgullo, una satisfacción tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Bueno, y la verdad es que te damos gracias por estar aquí con nosotros y porque utilicemos un poco ese escaso tiempo que sabemos que tienes por tus innumerables proyectos. También, además de escucharte la charla que nos vas a dar, también queríamos darte una sorpresa, pero para darte la sorpresa vamos a necesitar la presencia aquí en el escenario del director de Suma 3D, José Luis Fernández Alegre. Fuerte el aplauso para la criatura. Dale. Muy buenas, Sergio. Muy buenas, Sergio. Nada, sobre todo darte las gracias por estar aquí, darte las gracias por tu aportación a la animación española durante tantos años, que ha sido súper importante para que todos estemos motivados, y sobre todo agradecerte que hayas apostado por Madrid cuando podías haberlo hecho en cualquier otro sitio, y por darnos y hacernos disfrutar con todas tus películas, ya seas trabajador, entusiasta o estudiante. Muchísimas gracias, y para ti este pequeño detalle de Suma 3D que, bueno, espero que te guste. Muchas gracias, lo primero. Muchas gracias, de verdad. Me parece estupendo. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Nada, un placer para nosotros. Y bueno, pues nada, ya cuando queráis, Sergio, estamos ansiosos de escucharte. Exactamente, bueno, más que nada de escucharle a él. A mí seguramente ya estaréis aburrido y eso que llevo poco tiempo, pero lo que tiene que decir él es mucho más interesante. Así que cuando quieras, aquí te dejo todo el escenario para ti. Muy bien. Muchas gracias a todos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. La verdad es que no me lo esperaba y ha sido una sorpresa muy agradable, y esto va... tengo el sitio ya para esto colocadito. Me hacéis un honor teniéndome aquí. Tengo la sensación siempre que veo este tipo de vídeos, recopilaciones, que me hacéis un homenaje póstumo en vida. Pues yo no tengo esa sensación de que esté en ese punto donde todavía merezca nada de esto, ¿no? Tengo mucho trabajo por delante y creo que estoy empezando a rascar solo el principio de lo que espero poder dar, y por eso estas cosas me parecen tan... francamente, no creo que me lo haya ganado todavía, pero os lo agradezco enormemente igual. Me han dado un rato para hablar con nosotros que es un plazo de tiempo un poco extraño. No me da para daros una charla sobre un tema monográfico, masterclass o algo así, tampoco, pero tengo que llenar unos cuantos minutos, con lo cual he escogido contaros un poquito, visto los motivos por los que me habéis invitado, hablar un poquito de quién soy, de qué hago, de cómo pienso y de por qué hago lo que hago. Pero aún así, me gustaría que fuera algo dinámico y que sintáis que podéis levantar la mano en cualquier momento y hacerme una pregunta y podemos llevar esto a lo que os interesa oír, no solo a lo que me interese a mí decir, ¿de acuerdo? Entonces, me imagino que todos sabréis algo de dónde vengo y qué he hecho, pero me gustaría contaros un poquito mi punto de vista, que me conozcáis un poquito mejor. No voy a remontar cuando era un niño, no vamos a hacer ese tipo de cosas, pero bueno, sí que es algo vocacional para mí el hecho de ser animador. Yo quería ser animador desde que era niño, efectivamente. Influenciado con mucho de mi generación por lo mismo que os ha influenciado a muchos de vosotros, pero en aquella época pues era sobre todo Disney y los clásicos de Warner, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo tenía las ideas muy claras de que yo me quería dedicar específicamente al campo de la animación. Yo, de los que como vosotros dibujaba mucho, pero ilustración, ni cómic, no, para mí era claramente la animación.
En una época un poco extraña, porque era un poco un suicidio profesional. Y esto quiero que lo entendáis. O sea, no es que te metas en esto porque piensas que es una buena decisión. Puedo tirar por derecho, por ingeniería. No, no fue algo así. No había opción. Había que hacerlo. Y mis padres estaban convencidos de que me iba a morir de hambre bajo un puente, porque es que en aquella época no había prácticamente nada. Y aún así me apoyaron y me ayudaron a encontrar CalArts, que fue donde estudié, y me mandaron allí, que era una cosa prohibitiva, carísima, pero yo estaba realmente, no había opción, me tenía que dedicar a ello aunque no fuera inteligente como decisión profesional, ¿no? Coincidió que fue inteligente por pura suerte. Cuando yo salía de CalArts fue cuando acababan de estrenar La Sirenita, estaban preparando a Dino, o sea, era el renacer un poquito de la animación clásica de Disney, pero no, como os digo, fue pura suerte, ¿no? Y me encontré en un momento donde había una demanda enorme de profesionales que estudiaban, o sea, que estudiaban la formación que yo tenía, y lo aproveché al máximo. O sea, en aquel momento también es cierto que es sólido siempre tener muy en cuenta lo que es importante. Y cuando terminé CalArts yo me volví a España porque tenía obviamente mis lazos aquí, y acabé rechazando una oferta para trabajar en Disney, nada más terminar la universidad, como aprendiz. En aquella época ser aprendiz en Disney representaba, creo que eran 5 años de aprendizaje, ni más ni menos. Tenías que estar allí haciendo intercalación en boceto y tal, era un proceso larguísimo. Y en cambio, volver a España significaba pues, que había 3, 4, 5 estudios pequeñitos que, si sabías animar, ahí tienes un sitio. Y yo pensé siempre que, pues, obviamente, mejor coger experiencia haciéndolo que viendo a otros hacerlo, ¿no? Así que me vine a España y trabajé aquí una temporada, pequeños estudios. Para aquellos que empezáis ahora, el paisaje entonces era muy diferente. Ahora hay empresas serias, algunas más corporativas, otras más independientes, pero hay realmente un racimo de posibilidades laborales para los que queréis trabajar en esto. En aquella época eran 4 empresitas y muchas de ellas tampoco podía recomendarlas por el tipo de prácticas que se hacían en aquella época, en cuanto a que era un campo muy desorganizado y donde se tendía a aprovecharse del hecho de que los que queríamos empezar en ello estamos dispuestos a trabajar sin cobrar y ese tipo de cosas, ¿no? Porque había gente que se dio cuenta rápido que somos tan pardillos que la pasión que tenemos por la animación es algo que podían explotar. Y se explotó mucho. Pero, como todos de mi generación, pues sufrimos eso, pero también salimos adelante gracias a eso, ¿no? Acabé entrando en Disney de un modo muy extraño, acabé entrando por la puerta de atrás. Fue cuando estaba trabajando en Madrid en Goofy Movie, cuando se anunció que el estudio de París, que era una empresa que trabajaba a menudo para Disney, iba a ser adquirido por Disney, transformado en estudio de largometrajes. El tercer estudio de largometrajes estaba en Los Ángeles, Florida, y ahora en París iba a ser el siguiente. Con lo cual solicité una plaza en ese estudio y cuando tuve ocasión me trasladé allí. Y empezamos trabajando en este corto de Mickey Mouse, Runaway Brain, no sé si lo conocéis. Fue nuestra prueba de fuego en el mundo de Feature Animation. Después llegó El Jorobado, fue un golpe duro. Alguien que no había hecho más que Goofy, Mickey y ese tipo de cosas, te encuentras con... A mí me tocó el personaje de Frollo, que era el malo, y fue... En aquel momento yo era animador, es decir, no era mi responsabilidad crear el personaje, sino que tenía que seguir las directrices de la supervisora de animación. Y esta persona pues tenía unas ideas sobre animación muy válidas, pero que eran totalmente opuestas a las mías, con lo cual realmente sufrí mucho para poder recolocarme y seguir siendo útil. Y fue la época donde más he aprendido, por cierto. Una cosa que sí os puedo decir es que donde aprendéis es allí donde estáis más incómodos. Si seguís haciendo lo que os es cómodo, obviamente no vais a aprender. Y eso es algo que he procurado provocarlo. Siempre que me encuentro en una situación donde no me va a aportar nada porque solo voy a hacer cosas que quieres hacer, busco la manera de cómo puedo hacer algo diferente, algo que no he hecho aún. Y colocarme en una situación incómoda a propósito, porque de ese modo aprendes. Cuando yo llegué a París era con mucho el animador más flojo de ese estudio. Era algo que fue un golpe enorme para mí porque hasta ese momento, incluso en CalArts, yo era alguien que solía destacar, tenía buen en el dibujo y tal, y siempre se me venía a mí como el referente. Tú, oye, ¿por qué te echan un ojo a esto y tal? No sé qué. Y de repente me encuentro en París con que soy, con mucho, el más manta, pero con diferencia.
Fue duro, pero al mismo tiempo nunca he aprendido más en mi vida, porque en ese momento en que dices, te están poniendo un espejo, te queda todo esto para aprender. Y estos son chavales jóvenes como tú, imagínate lo que debe ser un profesional hecho y derecho, ¿no? Con lo cual me mostró el camino que había por delante y me obligó a correr más rápido. Y aprendí muchísimo. Y en aquel momento terminamos el jorobado, trabajamos en Hércules, que fue una experiencia, vamos, tengo unos recuerdos maravillosos de esa época cuando me tocó trabajar con el personaje de Hades, que era totalmente opuesto a la experiencia que tuve con el jorobado, donde realmente tenía un supervisor que además sí me era más afín y donde me daba libertad. Una cosa que no había tenido hasta entonces es, a ver qué se te ocurre. Puede dar miedo, pero al mismo tiempo, si eres capaz de resolverlo, es una de las cosas más satisfactorias que puedes hacer, ¿no? Y lo único que lamento fue que no pude terminar Hércules, porque surgió la oportunidad de supervisar en Tarzán en mitad de Hércules. Y me hubiera encantado terminar esa película, pero no pudo ser. Pero yo quería supervisar, yo me había fijado la meta desde muy, muy joven, ya incluso en Calas. Yo, antes de jubilarme, yo lo que quiero hacer es un personaje de Disney, de estos pequeñitos que me puedo hacer yo solo. Si yo llego a hacer eso antes de jubilarme, yo ya he dado mi carrera por terminada. Pues para mí eso ya era la meta última, ¿no? Y llegó con 26 años esa oportunidad y había demanda. ¿Cuántas veces me iba a encontrar con que había demasiados trabajos para tan pocos supervisores? Eso fue la época aquella en la que DreamWorks estaba abriendo, había competencia, no había suficiente talento y las empresas como Disney están dispuestas a una oportunidad a alguien como yo, que no tenía experiencia, pero tuve que aprovecharlo. Así que eché mi solicitud. Dio la casualidad que los dos directores de Tarzán, yo ya había trabajado con ellos. Uno había sido mi profesor en Calas, otro había sido el director de Goofy Movie. Y me dieron la oportunidad de trabajar con el personaje de Tantor. Y me pareció perfecto, un personaje pequeñito, poca cosa. No quiero tampoco hacer algo muy, muy grande, algo para empezar. Una vez más, una experiencia incómoda. Nunca había hecho animales, nunca había hecho cuadrúpedos. Tuve que ponerme las pilas, aprender. Tuve también que aprender mucho sobre la otra parte, la parte de liderazgo, que es algo que no había considerado hasta entonces, lo de cómo llevo un equipo y cómo consigo que el equipo piense de una manera afín y que saquen de esto algo, no solo sea para mi beneficio, sino para el de todos. Cometí muchos errores, olvidé sacramentos que hoy los tengo muy claros en la manera de trabajar con mi equipo. Y en ese momento, en teoría, nosotros, mi mujer y yo, que vivíamos en Los Ángeles, habíamos decidido volver a España después de Tarzán, pero yo sentía que el personaje de Tantor era una maravilla, pero no había explorado todo lo que yo quería explorar en Disney antes de dejar ese trabajo, con lo cual decidimos dar una oportunidad de ver si había alguna otra una película más, nos quedamos una película más y nos vamos. Esto es un círculo vicioso en el que muchos de mis amigos que siguen a Los Ángeles todavía están intentando salir de ese círculo, ¿no? Pero porque es difícil. Esa película fue El Planeta del Tesoro y aunque no es de las mejores películas de Disney, para mí fue una oportunidad enorme para impulsar los límites de lo que yo podía hacer como animador y aprender cosas nuevas y explorar un poquito lo que era mi estilo y me dio una enorme satisfacción. Pero también me dejó muy claro una cosa, si yo seguía en esta línea, si seguía siendo un animador en Disney, acabaría seguramente divorciado y solo, porque era una cosa, se convirtió en algo obsesivo, absorbía al 100% mi atención y bajar el listón no era una opción. No, para mí, nunca he sido capaz de... Siempre he pensado que era una traición a mí mismo trabajar por debajo de mis posibilidades. Seguramente es un defecto, no una virtud, pero es algo que tengo y que no puedo evitarlo. Entonces, si se puede hacer mejor y soy capaz y lo sé, pues sé que quedarse sin dormir, se queda uno sin dormir, pero hay que hacerlo. Con lo cual, no era una posibilidad quedarse en Disney y seguir haciendo eso, por muchos motivos. Primero, porque se dejó de hacer. La animación tradicional terminó, me dieron la opción de quedarme y aprender 3D. Y lo consideré. Y de haberme quedado seguramente lo hubiera hecho, pero la decisión estaba tomada. Teníamos que volver a España por motivos personales y también profesionales, porque si gente como yo, que tenía esa posición privilegiada y había tenido acceso a esa formación, no volvía y ponía su granito de arena para que aquí empezaran a cambiar las cosas, nunca cambiarían. El reto en España era más interesante que el reto allí. El reto allí era muy cómodo.
Quiero decir, si tú te posicionas bien en DreamWorks, en Disney, en un sitio de estos, y te conviertes en alguien que sabes que cuentan contigo, que tienes una posición que va a estar más o menos fija, tú puedes relajarte y decir, bueno, pues aquí está entrando el dinero, yo siempre tengo una garantía de grandes proyectos que me van a venir a mi mesa y yo voy a seguir haciendo lo que hago. Estupendo. Es como tener tu vida por delante ya preparada, muy cómoda, pero me picaba otro gusanillo, y es que yo solo me había considerado animador en ese momento y de repente llevaba una serie de años diciendo, íbamos a una proyección de una animática, una película, y yo salía y se formaban esos corrillos alrededor de la máquina de café y yo decía, yo habría hecho esta secuencia de otra manera. Y empezabas a hablar, yo habría hecho esto de, no, yo es que esa secuencia, yo es que creo que el personaje, el arco del personaje no es ese y tal. Y empecé a interesarme más por la parte narrativa. Y empecé a llegar a pensar que la posición mía era un poco cínica, porque eso de juzgar el trabajo de otros y luego irse a la máquina, o sea, ver el trabajo de otros y la máquina de café y ponerlo a parir, es muy fácil hacer. Pero realmente no tienes autoridad para criticarlo hasta que tú no has pasado por ello. Con lo cual decidí que a la hora de volver a España también tenía que haber un cambio en lo que yo quería hacer. Y empecé a plantearme qué tenía que aprender para ser capaz de contar películas a través de la animación, contar historias a través de la animación. De modo que tuve que reinventarme por completo. Obviamente saber dibujar, saber diseñar un personaje y saber plantear un estilo era una ventaja, pero la narrativa es otro animal totalmente diferente. Y los últimos 10, 12, 14 años de mi vida los he dedicado casi exclusivamente a convertirme en un mejor contador de historias. Y no hay una escuela concreta que te enseñe a hacer esto para animación. Puedes beber de muchas fuentes, puedes aprender guión, puedes aprender estructura, puedes aprender desarrollo de personajes, 1000 cosas. Pero la verdad, cuando alguien me pide que defina mi trabajo hoy, digo, yo voy andando por el mundo buscando la próxima gran idea. Eso es mi trabajo esencialmente, y me da igual de dónde venga, pero esa idea que va, de ahí se podría, si lo tomas por este ángulo, podría ser una historia. Y descartando muchísimas, porque una de las cosas más importantes de la que yo hablo en mi charla sobre desarrollo de contenidos es que el talento más difícil de desarrollar es la capacidad de ver tu trabajo con unos ojos totalmente neutros. No dejar que te afecte tu pasión y tu amor por tu propia idea, que todos tenemos. Todos nos enamoramos de nuestras propias ideas. Lo difícil es desenamorarte y verlo fríamente y decir, ¿esto merece la pena hacerlo? ¿Le gusta a alguien además de a mí o es solo para mí? ¿No? Cuesta muchísimo aprender eso. Es una disciplina muy difícil ser capaz de decir, esto es solo para mí, luego tengo que matar esto. Lo tengo que matar, sí, lo tienes que matar y moverte y pasar al siguiente. Y a eso me dedico. Y una vez desarrollo esta idea, la empaqueto y la desarrollamos y creamos una historia y desarrollamos unos personajes, hago un paquete de una presentación y me voy casi como un vendedor de puerta a puerta, ¿sabes? A dar una ronda y a intentar convencer a otras personas de que es una buena idea. Y eso es otro arte de que también hay que aprender. Es totalmente, una cosa es tener una gran idea, otra cosa es saber venderla. Son dos cosas muy diferentes. Conseguir en el tiempo que te dan, es como unas normas, es como un partido de algún deporte, está dividido en 4 cuartos, te lo dejan muy clarito todo. Tienes 10 minutos, si interesa te darán 5 minutos más, si no, no es que te lo pongan así, pero psicológicamente siempre acaba siendo así. Son gente ocupada que se dedica a esto y no te dará más tiempo del que te ganes. Tienes 10 minutos y si me interesa te daré más tiempo y si no, vas fuera. Y hay que saber jugar con esas reglas y es difícil. El fracaso realmente, cuando me pregunta la gente qué es el fracaso cuando tú vas a vender un proyecto y sales y no lo has vendido, es el hecho de que no les ha gustado. No, el fracaso es cuando tú sales y dices, no lo han entendido. Eso es lo peor, ese es el verdadero fracaso. Cuando dices, he fracasado yo porque no he sido capaz de comunicarlo. Y la idea era buena y sé que era buena y está bien desarrollada, pero yo no he sido capaz de comunicarlo. Luego tienes también que aprender a ser un comunicador y un vendedor, y te vendes a ti mismo tanto con el proyecto porque tú eres el líder creativo del proyecto. Luego están viendo, la idea es buena, pero él es la persona capaz de llevarla a cabo también, ¿o no? Total, que estoy en una situación donde cada año tengo que aprender una profesión nueva.
He tenido que aprender a ser empresario, he tenido que aprender a ser guionista, he tenido que aprender cada año tengo que aprender algo nuevo. Y la verdad es que es incómodo siempre estar en una situación donde tienes algo más por delante, otro obstáculo más, pero al mismo tiempo me enriquece muchísimo la situación en la que estoy. La animación no es un trabajo de una sola persona, obviamente es de equipos y procuro buscarme los apoyos y procuro incentivar a la gente que trabaja conmigo que también sean capaces de entender que tienen que seguir evolucionando y tienen que seguir aprendiendo y no tienen que tener miedo a buscar otras profesiones que no encajen en la suya, porque no sabes si eres capaz de hacerlo hasta que lo intentas hacer. Pero si os puedo dejar con algo hoy será eso, no tengáis miedo a probar cosas nuevas y a seguir aprendiendo. Me gustaría que participáis y que me hicierais algunas preguntas si no os importa. Hola, vale. A la hora de, en tu equipo, ¿cuáles son como tus pilares a la hora de gestionarlo o a la hora de contarle o de transmitirle tus pensamientos? No sé si me explico bien, es como una duda general. No, te entiendo más de lo que tú crees. No es fácil. Hay ocasiones en las que al final es el factor humano. Hay gente con la que yo, durante muchos años, ha sido mi director de animación en el estudio, Fernando Moro, al que muchos conocéis. Fernando Moro y yo, en términos de animación, no tenemos ni que hablarnos. Estamos oyendo al cliente hablar de, pues la secuencia yo la vi así, y yo le miro al otro lado de la mesa y él me mira y hacemos así. Ya está, ya sabemos lo que hay que hacer, no hace falta más. Luego, ese factor es importantísimo. En cambio, con Fernando, a la hora de diseño y desarrollo, no hablamos el mismo idioma. Ahí tenemos que usar palabras porque no somos capaces. Pero en términos de animación, somos almas gemelas. Entonces, yo creo que lo primero es entender de dónde venimos cada uno y nunca va a ser la primera, es un aprendizaje. Yo voy a aprender a trabajar con una persona y esa persona va a aprender a trabajar conmigo. Luego, tenemos que permitirnos la posibilidad de cometer errores hasta que lleguemos a ese punto donde nos entendamos. Pero aún así, como digo, no todo el mundo es bueno en todo y yo lo primero que tengo que intentar aprender en qué eres bueno y en qué todavía no eres bueno pero puedes mejorar y en qué no tienes interés y si puedo despertarte lo voy a intentar y en qué no tienes interés y se acabó, porque también ocurre. Y muchas veces yo sigo, tú serías muy, intentas, métete, no me líes, yo no quiero esto. Hay gente a la que le doy la oportunidad de aportar algo creativamente, le digo, esta secuencia hay que hacer el story, y hablo con el artista de story, y le digo, pero el guión no funciona, con lo cual me gustaría que lo hiciéramos a la americana, con el guión no funciona, propon tu versión. Y yo estoy acostumbrado a trabajar en ese ambiente americano donde cuando a alguien le das esa oportunidad creativa, normalmente es una oportunidad que aprovechan al 100%. En España no funciona siempre así. En España hay gente que la aprovecha, hay gente que dice, no me jodas, no me hagas esto, tío, no, que a mí esto las ideas no se me da bien. O sea, realmente he tenido que aprender también un poquito cómo piensa la gente, ¿no? Hay gente que está deseando esa oportunidad, hay gente que no la quiere. Y yo intento que la busquen, pero muchas veces no lo consigo. Y aparte de todo, vale, puedo dar referencias, me he explicado mal, intento también estar muy encima, quiero decir, intento darme un paseíto por las mesas para no dejar que nadie se tire 2 semanas yendo por el camino equivocado. O sea que si te doy un briefing ayer, hoy veré a ver qué tal va el boceto y, vale, bien, ¿lo ha pillado o no? No hay fórmula, porque cada persona en mi posición tiene una filosofía diferente, ¿no? Oiréis gente que ha trabajado conmigo que os dirá, da gusto trabajar con Sergio, te da una libertad enorme. Vamos, es que es como si estuvieras en casa trabajando solo y hay gente que dirá, es un tirano, me lo toca todo, no me deja en paz, no puedo hacer una línea sin que me la corrija. Yo soy el mismo. Lo que cambia no soy yo, lo que cambia es lo que recibo de ellos, ¿no? Y a veces me gustaría que entendieran que si yo me veo obligado a hacer eso, no es porque quiera. Si yo te estoy corrigiendo tu ilustración, tu secuencia, tu plano el fin de semana, no es porque me guste, sino porque lleva mi nombre y por lo tanto tiene que tener el baremo de calidad que yo le impongo, y si tú no eres capaz de dármelo, me tengo que involucrar no porque quiera, sino porque no me dejas más remedio. Me gustaría que la gente lo viera diciendo, si me pasa esto es que tengo que mejorar, en lugar de decir, es que Sergio es un tirano. Me ocurre muy a menudo, pero de verdad que no es mi intención. Y yo ya he aprendido que obviamente no todo el mundo, no le puedes gustar a todo el mundo.
lo cual yo soy quien soy y quien trabaje bien conmigo estupendo y quien no, pues qué pena. Pero así es como pienso. Había otra pregunta por aquí, ¿no? Hola, a mí me gustaría que nos hicieras un poco de aproximación histórica respecto a esa etapa en Disney en la que trabajaste en proyectos como El Jorobado o Hércules. Era una etapa en la que se empezaba a jugar con algo que era la animación en 3D, ¿no? Se incluían escenas aisladas. Recuerdo, por ejemplo, en Hércules el caso del personaje de la Hidra, que estaba ya hecho con 3D. ¿En qué momento el mundo de la animación en general se da cuenta de que hacia ahí es hacia donde va a evolucionar la animación, hacia las películas en 3 dimensiones, y que ya la animación clásica en 2D pues prácticamente se va a quedar como algo testimonial? Digo el 3D porque a lo mejor también se podría haber pensado en otro elemento hacia el que evolucionar la animación, pero fue el 3D. Fue el 3D, sí, pero yo no creo que fuera algo consciente ni dirigido. El mundo del cine es reactivo, no es proactivo. Toy Story pega un bombazo y todos vamos a seguir ese camino. Si Toy Story hubiera pegado un bombazo, no hubiera cambiado nada, ¿no? ¿Por qué tenemos el libro de la selva y a las 2 semanas ya nos han anunciado todas las remakes de todos los clásicos de Disney? ¿Por qué ha funcionado el libro de la selva? Disney en particular es muy formulaico. Disney siempre está buscando una fórmula que explotar. Si funciona esto, vamos a seguir esa fórmula hasta que se agote. Y cuando se agote buscaremos otra, ¿no? Tanto en animación como en imagen real. Siempre son es una cosa que yo siempre les he echado en cara, que deberían pensar cada película como un ente diferente, no como parte de una franquicia que vamos a explotar, ¿no? Entonces, yo creo que gente reaccionó de diferentes maneras. Hubo gente que trabajaba conmigo que decía, el 2D siempre va a estar ahí. El 3D va a venir y va a tomar una parte del mercado, pero el 2D siempre va a estar ahí. Yo no sabía qué pensar. Yo pensaba que siempre habría alguna... O sea, que el 3D... Yo le di la bienvenida, no lo tomé jamás como una amenaza. Me pareció otra vía y, de hecho, conozco muchos amigos que me han beneficiado enormemente profesionalmente, porque para alguien que trabajaba en lo que trabajaba yo, si no dominabas el dibujo, no podías ser animador. De repente llega el 3D y alguien con un nivel de dibujo menor pero aceptable, pero con una capacidad de interpretación y de un conocimiento de biomecánica y tal, era capaz de hacer maravillas en animación. Era una herramienta para él que no existía antes y le abría la puerta a poder trabajar en animación, y eso me parecía estupendo. Más animadores, más gente disfrutando de este medio, ¿no? Con lo cual siempre me ha parecido algo bueno. Pienso que se ensañó la gente con el 2D pensando, porque Disney también, y la mentalidad era muy de esa, esto no funciona, ¿cuál es la causa? Y se decidió comúnmente que la causa es que las películas 2D no gustan a la gente, no han tenido ese look 2D, se ha quedado viejo. Y a mí me hubiera gustado si hubiera hecho un análisis más claro de si eso es así, porque hay películas 3D que se dan un batacazo monumental en taquilla, porque se supone que se han probado más. Porque, o sea, ¿cuál es la calidad de las historias de las últimas películas 2D que hemos visto? Y cuál es realmente la capacidad de entretenimiento que tienen. Si ese sería el análisis que yo hubiera hecho. Pero en Hollywood se trabaja de otra manera. Hubo, cuando se estrenó Titanic, hubo una tira cómica en un periódico que me pareció que resumía perfectamente la mentalidad del ejecutivo de Hollywood. Titanic, como muchos sabéis, una película que se pasó de presupuesto, la película más cara de historia, todos auguraban, verás qué batacazo nos vamos a dar. La película salió y rompió todos los récords históricos de taquilla y fue una bomba. Y esta tira cómica aparecía 2 viñetas. Se veía en la primera viñeta una sala de reuniones con todos los ejecutivos de Hollywood trajeados y el tío a la cabeza, y ponía arriba lo que los ejecutivos de Hollywood deberían haber aprendido del éxito de Titanic. Y este señor estaba diciendo, si damos libertad a los creativos y permitimos que pongan su visión en pantalla, en muchas ocasiones a la larga nos va a beneficiar también a nosotros. La segunda viñeta era exactamente igual, pero ponía lo que los ejecutivos de Hollywood aprendieron del éxito de Titanic. Y este señor estaba diciendo, naufragios, hay que hacer películas de naufragios. Yo creo que lo que ha pasado con el 2D y el 3D es muy parecido a eso. No sé si eso te contesta la pregunta. Sí, perfectamente. Gracias. La última. Ya tienes el micro. La mía es súper rápida. Igual le da tiempo a ella, si os parece bien. Quería saber, cuando te encargaste de Tantor, siendo el primer personaje del que gerenciabas toda la interpretación,
¿Te encargaste tanto del Tantor adulto como del Tantor pequeñín que no quería meterse en el agua insalubre? De hecho, disfruté más el niño. Me pareció un personaje más equilibrado. ¿Sí te quedaste con esa sensación de que faltaba algo, de que necesitabas una película nueva? Sí, porque lo que a mí me interesa siempre en la animación es el acting. Y el personaje de Tanto era monótono. De hecho, como niño funcionaba mejor porque la dicotomía entre un niño y la neurosis, el hecho de que tuviera este conocimiento de su enfermedad y tal, lo hacía interesante, se daba juego, pero eso es un minuto de pantalla realmente. Y cuando es adulto, ocurría que lo que era atractivo y mono de niño se convertía en molesto de adulto. O sea, el Tantor de adulto era un coñón, era un pesado. Entonces, de repente, los directores se daban cuenta de eso y empezaban a hacer alteraciones sobre el guión. Entonces, ya no era consistente. Tenía que ser gracioso porque su función era aportar comedia. Entonces, y si esto no funcionaba, pues vamos a meter un chiste de pedos en aquí, y aquí vamos a meter que sea cobarde, y aquí vamos a meter que sea tonto, pero no era consistente. Luego no me permitió explorar un personaje con una psicología elaborada con capas y consistencia, y eso es lo que me faltó. Gracias. Muy bien, ¿estamos? Muy bien. Me da pena siquiera, deja que haga una preguntita rápida. En plan, lo mío no es tanto como una pregunta. Yo lo que te quería pedir es que... ¿Qué? A ver, que no es tanto como una pregunta, pero es que yo lo que he visto de Klaus me ha gustado mucho. Y me gustaría ya que si acabas, hombre, pues aprovechar un poco y si nos puedes contar un poco sobre Klaus, algo en plan, los que estamos aquí como... en secreto. Hago un spoiler. A ver, yo no voy a contar. O por lo menos sobre el estilo que habéis elegido para Klaus o cualquier cosa. Es que revele un par de secretos, ¿no? Bueno, lo único que os puedo decir, efectivamente, es animación tradicional, sí, vestida de una cierta manera, pero de un modo totalmente artesanal. Cuando yo vendo el proyecto a un posible distribuidor que claramente viene con prejuicios contra el 2D y me pregunta, he oído decir que esto es 2D, y cuando le veo levantar la ceja digo, no, es híbrido. ¿Por qué? Pues porque obviamente son gente que no sabe nada. De hecho, han visto el teaser y no saben lo que han visto. Pero si les digo que es 2D, dicen, entonces no lo quiero. Pues si tú no lo sabes, el público tampoco lo va a saber, ¿no? Pero aún así ese prejuicio existe. Por lo visto, hubo una época en la que 2D era veneno, es veneno de taquilla, no cojáis nunca 2D, y se corrió la voz y tuvieron reuniones y se pusieron todos de acuerdo y entonces no había manera de vender nada en 2D y todavía encuentras algo de eso, ¿no? Y entonces aterrizaste en Los Ángeles. Y yo llegué con un proyecto 2D a Los Ángeles en el peor momento, sí, eso lo recuerdo. Pero volviendo a Klaus, no es que con Klaus yo quiera reivindicar la animación tradicional. De hecho, si fuera el caso, todos mis proyectos serían animación tradicional. Pero cuando desarrollo una historia no le pongo apellido, no es 2D o 3D, es una historia. Y cuando llega el momento en el que toca decidir cuál es el mejor medio para poner esto en pantalla, en raras ocasiones resulta que la respuesta correcta es 2D, y eso es lo que pasó con Klaus. Para esta película no os puedo dar un motivo racional de por qué, pero de un modo totalmente subjetivo, algo me dice que el medio que realmente va a hacer que brille esa historia es la animación tradicional. La animación tradicional de toda la vida de un retro, no. Una animación tradicional hecha para esta película. Y empezamos a plantear qué es lo que define el look 2D tradicionalmente. Y empezamos a ver lo que tiraba la gente para atrás y lo que le hacía parecer viejo. Lo que decía, es que creo que estoy viendo 101 Dálmatas o El libro de la selva. Y era pues los colores planos, la línea negra, toda una serie de elementos que podías decir. ¿Cuáles de esas herramientas, cuáles de esos elementos estilísticos son decisiones estilísticas y cuáles son limitaciones tecnológicas? Y rápidamente hubo una cosa muy interesante que alguien dijo. Si realmente estuvieran totalmente contentos con el acabado que tienen, ¿por qué hacen las portadas con aerógrafo? ¿Por qué hacen los pósters con aerógrafo? Si realmente están tan contentos con eso, ¿por qué piensan que tienen que mejorar lo que hay en la película? Porque debe ser que es una limitación estilística. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver cuáles de esas limitaciones podemos derribar. Y empezamos a plantear desde muchos puntos de vista cómo se podía hacer. Abandonamos algunas vías, muchas de ellas eran mucho más tecnológicas y acabamos descubriendo que la vía artesanal,
la que permitía que un artista tome decisiones artísticas a la marcha era la que mejor funcionaba. Incluso si eso implicaba que era algo que es parte natural de toda película de animación, que es foto a foto, imagen por imagen, pero sabéis que somos bichos raros. O sea, la gente normal, Borja tiene un comentario muy claro, Borja Montoro, que dice, una vez se hizo con una fotocopia de un plano de 101 dálmatas de Pongo, y estaba loco, y lo volví a ver, se lo flipé, a ver, qué maravilla, y se lo enseñó, y le dijo a su hermano, mira lo que tengo. Y su hermano se quedó y dice, no entiendo qué le ves a esto. Dice, pero tú, ¿qué ves aquí? Dice, un perro, otro perro, otro perro, otro perro, otro perro. Nosotros no vemos eso, vemos otra cosa. Nosotros vemos a por lo que vamos a contar con esto. La gente no tiene que vernos, tiene que ver el resultado de nuestro trabajo, con lo cual nos da miedo que sea una solución elaborada, si al final conseguimos el resultado. No os puedo revelar detalles sobre resultados. Puedo decir que tarde o temprano acabaré dándola en Madrid, pero hay una charla que doy sobre desarrollo de contenidos que incluye una serie de clips y de primeros test que hicimos. Estar atentos, aparecerá en algún sitio en nuestra página web o en algún lado, y acabaré dando la charla en Madrid, y obviamente ahí podréis apuntaros y ver algo de este material. Pero no quiero retrasar el evento hoy con este, perdón. Pero creo que sí que vamos a ver una vez más el teaser, porque ya que estamos, pues lo vemos. Y muchas gracias a todos.